mi paso por la historia aquí en CNN en español. Yo soy la doctora Alicia Ayala y hoy tendremos una nueva historia del siglo pasado. Debemos trabajar por la armonía. Por matar la justa rebeldía de los pueblos de la gran familia cubana. No pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. No. En el episodio de hoy nos encontramos con el expresidente de la República de Cuba, Fulgencio Batista, quien nos hablará acerca de algunos aspectos de su gobierno. ¿Cómo consolidó Estados Unidos su dominio institucional y político en Cuba? Vimos que aumentar el número de fuerzas armadas por orden del gobierno de Roosevelt. ¿Recuerda cuáles fueron las reacciones del pueblo cubano? Recuerdo que el pueblo cubano, al enterarse de mi golpe de estado, que fue aproximadamente a las 2 de la mañana del 10 de marzo, decidió suspender las clases. También se suspendieron los labores en los bancos. De igual manera, las radios solo transmitieron programas musicales. También, algunos partidos de carácter burgués decidieron unirse abiertamente a mi movimiento. Sin embargo, otros como el PPC rechazaron el movimiento, pero recuerdo que lo hicieron de manera titubeante. ¿En qué se apoyó o cuál fue la estructura interna de su dictadura? Al llegar al poder, anulé la Constitución Democrático Burguesa de 1940 y decidí instaurar los estatutos constitucionales. He de decir que este documento estaba preparado para satisfacer las necesidades de mi dictadura. Está de más decir que todo el poder se centraba en mí. ¿Cómo fue la política económica externa de su mandato? Durante mi mandato, decidí facilitar las condiciones de inversión a inversionistas yanquis, además de que propicié facilidades para las empresas estadounidenses para que acudieran a mi país, Cuba, a explotar los yacimientos de níquel y cobalto. ¿Por qué decidió liberar a Castro en 1955? Tan solo para mejorar mi imagen. ¿Y qué mejor sino satisfaciendo una demanda popular y también de intelectuales internacionales? ¿Me podría decir alguno de los organismos represivos de su mandato? Algunas de las organizaciones eran el Buró de Investigaciones, el Servicio de Inteligencia Militar y el Buró de Represión contra Actos Comunistas. Todos ellos, he de decir y confesar, relacionados con la CIA. A todos los presentes, me refiero hoy a ustedes para venirles a hablar sobre la situación actual de mi pueblo Cuba. Si en algún momento de la historia se me llamó a mí a regresar, fue para restablecer el ambiente de paz dentro de los corazones de los cubanos. Vemos ahora cómo Fidel Castro ha sido incapaz de mantener su régimen estable. Los ideales con que inició su revolución ya han desaparecido, desde que en la época de los 90 fue incapaz de proteger a nuestro país de toda la influencia exterior, de las afectaciones que una potencia como Estados Unidos le traería de manera interna. Vemos cómo Fidel ha hecho que sus ideales revolucionarios se hayan debilitado y desaparecieran en el tiempo, y ahora él es el que está aferrado al poder. Y recalco, no puede seguir así la situación de mi país. ¡Mis insignias! ¿Quieres formar un movimiento revolucionario? ¡Sí! ¿Y qué tengo que hacer? Es muy simple. Para armar ese movimiento revolucionario solo tienes que seguir los siguientes pasos. Número 1. Un dictador. Número 2. Un país imperialista que se haya adueñado de tus medios de producción. Número 3. Un pueblo que desee salir de esa presión. 4. Un grupo de intelectuales y estrategas que sean capaces de dirigir un movimiento armado. Y por último, una ideología radical y un exacerbado nacionalismo. Representantes de la comunidad mundial, les habla el representante en vida de la Revolución Cubana. La revolución implica un sentido histórico, una formación de carácter humano, no solo en valor de honestidad, también en principios éticos. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado: igualdad, libertad plena,
desafiar poderosas fuerzas dominantes que nos oprimen. Revolución es unidad, independencia y lucha por un sueño de justicia. El gobierno norteamericano tomó medidas extremas para impedir nuestro desarrollo económico. Dicho país había mandado expertos en economía para que analizaran, planearan una estrategia para aprovechar al máximo nuestros recursos cubanos. En realidad, esas eran nuevas formas de saquear. Hicieron creer que eran formas de ayuda para liberarnos de España, cuando en realidad era una nueva forma de invadirnos. ¿Cómo era posible que los cultivos y la industria estuvieran en manos de empresas transnacionales como United Fruit Company, la cual mantenía una producción de más de 200,000 hectáreas? ¿Cómo era eso posible? Todas las clases reaccionarias en todas las épocas históricas, cuando el antagonismo entre explotadores y explotados llega a su máxima tensión, presagiando el advenimiento de un nuevo régimen social, ellos han acudido a las peores armas de represión y calumnia contra los adversarios. Nosotros no necesitamos defendernos de esas armas de destrucción. Lo que hemos modernizado son las tácticas, el papel del hombre, el combatiente individual, de los combatientes coordinados, de qué forma, qué tácticas, con qué armas neutralizamos. Eso es el poder que tiene un verdadero adversario. Los países no alineados insistimos en que es necesario eliminar la abismal desigualdad que separa de los países desarrollados. Luchamos por ello para suprimir la pobreza, el hambre, la enfermedad, el analfabetismo que padecen cientos de millones de seres humanos en pleno siglo XXI. He cometido errores, pero ninguno estratégico, simplemente táctico. No tengo ni un átomo de arrepentimiento de lo que he logrado en mi país, Cuba. Cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Es impresionante cómo funciona el sistema capitalista, que no puede garantizar ni a su propia gente empleo, ni salud, ni educación, que no puede impedir que la juventud se corrompa con las drogas, con el juego, con los vicios. Yo he mantenido una lucha independiente, he representado un ideal limpio. Quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de mi tierra en sangre. No solo sabremos resistir cualquier agresión, sino que sabremos vencer cualquier agresión. Y nuevamente no tendremos otra disyuntiva que aquella con que iniciamos nuestra lucha revolucionaria. Tenemos ideales, libertad o muerte. Solo que ahora la libertad es decir patria y la disyuntiva es la patria o la muerte. Por eso los invito a decir conmigo: patria o muerte, venceremos. Socialismo o muerte. Bienvenidos a otro segmento del programa Me Paso por la Historia, aquí en CNN en Español. Hoy nos encontramos con el doctor Fidel Castro, quien ha organizado una revolución en contra del dictador Fulgencio Batista. Dando paso a la expulsión del país hegemónico del siglo XX, generaron una tensión en el proceso de la Guerra Fría gracias al apoyo de la Unión Soviética. Bienvenido, Fidel. Gracias, doctora Ayala. ¿Dónde inició su movimiento revolucionario? Inició en el Partido Ortodoxo debido a una ideología compartida con una izquierda formada por alumnos radicales, que eran propios del partido. Junto a mis compañeros de la generación centenario, formé un movimiento que cambiaría América Latina. Este grupo se caracterizaba no solo por tener un espíritu libre, sino que realmente planeaban ser revolucionarios, enfrentar las cosas con realismo y estar conscientes del verdadero significado de una batalla. El objetivo era claro: hacer una revolución, no de armas en principio, sino de ideología. Teníamos que convencer a la población que vivir en dichas condiciones no era vida. Cuéntanos,
¿Cómo logró incitar una revolución? El movimiento tuvo una organización, no fue espontáneo y mucho menos poco estudiado. La organización de los revolucionarios, la participación de sectores obreros, campesinos, estudiantes e incluso profesionales, a la publicación del acusador y algunas estaciones de radio clandestinas fueron el punto clave de los grupos juveniles fieles a mi ideología. Y más cuando se desarrolló un texto llamado Recuento Crítico con el PPC. Aquello se había convertido en una disciplina llena de patriotas, nacionalistas y difusores del marxismo. ¿Usted planeaba terminar con el gobierno? Con el gobierno no, sino con la dictadura. No planeábamos terminar con la política, simplemente que en verdad cumplieran con su función y no recayera en oportunismos ni en gente privilegiada. La política en realidad implica una forma específica de comportamiento humano que se relaciona con el gobierno, es decir, con la dirección de una colectividad. Dicho de otra forma, ser la clase explotada no era el ideal, digamos, no era lo esperado o merecido para el pueblo cubano. Reducir la llamada diferencia de clases, destruir el Estado burgués para poder entrar a una verdadera democracia. Este Estado dirigido y oprimido por la clase dominante solo puede ser destruido por medio de una sola cosa, la revolución. Como mexicana te pregunto, ¿de qué forma ayudó mi país a la revolución? Sabemos que de aquí partió la expedición Granma. Pues mira, el expresidente Lázaro Cárdenas, un fiel socialista, me apoyó durante el exilio en 1955. Ahí fue donde conocí a grandes revolucionarios como Ernesto Guevara. Y también fue ahí donde pude recaudar, los fondos y los recursos para poder comprar el yate que llamamos el Granma. Ahí se lo compré a un mexicano llamado Antonio del Conde. Ahí partimos en diciembre de 1956 del puerto de Veracruz. Sin embargo, al llegar a la isla en 1956, fuimos descubiertos y solo pudimos llegar 12 a la sierra. Por otro lado, México no emitió voto ante la Organización de Estados Americanos cuando se nos quiso aplicar el bloqueo, y nunca hemos roto relaciones diplomáticas con México. Siempre nos ha apoyado en esta parte, nunca quiso emitir voto porque incluso iba en contra de los ideales mexicanos. El estar en contra de un país que siempre se ha apoyado. ¿Y cuánto tiempo tardaron para destituir a Batista? Pues verá, doctora Ayala, tardamos 25 meses. En julio de 1958 creé el Frente Civil Revolucionario, uniendo el mayor número de fuerzas posibles a mi favor. El 1 de enero de 1959, Batista, con $100,000 en la bolsa, huye a España. Supongo que usted habría hecho lo mismo, ¿o no? ¿O ustedes qué harían? ¿Usted qué haría? Entonces, ¿cuáles fueron los cambios positivos que llegaron a Cuba? En 1960 se proclamó la Ley de la Reforma Urbana y la Ley de Solares y Fincas del Recreo. El 24 de febrero de 1976 proclamamos la Constitución de la República Cubana, dando fin a la establecida en 1940. En dicha Constitución incluimos a los derechos de campesinos, el derecho de recreación a las mujeres, la conservación de organizaciones y derecho a la atención médica. Con todo, acabé con la etapa de la revolución e inicié en mi país la etapa de construcción. Es un gusto tenerlo aquí presente, Fidel. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a usted, doctora Ayala. Y por favor, nunca dejen de luchar. Con esto hemos llegado al final del programa Mi Paso por la Historia. Los esperamos en la próxima edición. Hasta luego. La Revolución Cubana fue uno de los fenómenos con mayor peso histórico y político de América Latina. Fue uno de los más notables éxitos de diversas revoluciones de izquierda y resistencia al poder capitalista y la opresión interna. Esta revolución tuvo lugar gracias a la inconformidad del pueblo ante una gran crisis económica, un antagonismo que había con el entonces presidente Fulgencio Batista
y un deseo de liberación. Cuba necesitaba un cambio radical que tratara de encaminar al país por un independiente, evitando ser parte de un conflicto internacional y de pertenecer a la periferia norteamericana. La población de la isla se sublevó debido al mandato dictatorial y autoritario de Fulgencio Batista. Esto afectó al desarrollo económico, social y político de Cuba. Es indudable afirmar que la Revolución cubana dio ofrenda al imperialismo estadounidense que quiso mantener su influencia y dominio en los países latinoamericanos. Tal fue el temor de la emancipación que lograron estos pueblos, que por muchos años se mantuvo una ola sistemática de agresión y desprestigio frente a las demás naciones del mundo. Sin embargo, respecto a esto último, debemos destacar también el apoyo que Cuba recibió por parte del resto de las naciones, cuando se llevó a cabo la reunión en el Comité Histórico para buscar una solución diplomática al conflicto relacionado con los misiles que la URSS había instalado en Cuba. Claro está que el apoyo de las naciones surgió más allá del temor a que la seguridad nacional de los países se viera afectada que porque realmente Cuba fuera del agrado de los países que participaron. Debemos trabajar por la armonía espiritual de la gran familia cubana. No pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Oye, que veo, dime que veo una bebita pegadita a la pared. Oye, que veo, dime que veo, haciendo un pasito con la punta de los pies y con la punta del pie, guachineo, y con la punta del pie, guachineo, y con la punta del pie, guachineo, de tanto guachineo tengo hasta mareo, y con la punta del pie, guachineo, y con la punta del pie, guachineo, y con la punta del pie, guachineo, de tanto guachineo tengo hasta mareo. Mírala, toda descontrolada, partiendo la disco a la mitad, con la punta del pie, de atrás para adelante, la punta del pie, de adelante para atrás. Si se va pa' un party, ella guachinea. Si se va pa' un bonche, ella guachinea. Pero que rico guachinea, cuando guachinea, ella es fanática que todo el mundo la vea. Todo el mundo dice, oye, que veo,